Estimados hermanos y hermanas, saludarles cariñosamente nuevamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos viendo este maravilloso libro y todas estas grandes enseñanzas que trae para edificación de nuestras vidas. Retomamos entonces nuestro tema, que como hemos venido diciendo, se llama falsas doctrinas y falsos maestros. Ya esta es nuestra cuarta parte y tenemos que ver muchas cosas más todavía. Pero para comenzar vamos a hacer un recuento, porque la verdad es que en el tema anterior profundizamos tanto, ¿cierto? En dos temas muy importantes, los cuales fueron la destrucción de Sodoma y Gomorra y también, ¿cierto?, aquella disputa que nuestro Señor tuvo con Satanás, el diablo, por causa de la posesión del cuerpo, o más bien dicho, del propio Moisés. Habíamos dicho en temas anteriores que estos falsos maestros presentan distintas características, ¿cierto? Tienen ciertas cualidades o atributos que nos ayudan muchísimo a nosotros para poder distinguir a uno de ellos, ¿cierto? Estas mismas características hablan de ellos y nos dan a nosotros señales de quién realmente son. Por eso la palabra de Dios dice: por sus frutos los conoceréis. Y habíamos dicho que la primera característica de estos hombres, ¿cierto?, falsos maestros, es que son hombres impíos, ¿cierto? Ya que no practican la piedad de Dios. La piedad de Dios, ¿cierto?, su obra de piedad y de perdón, no se manifiesta a través de ellos. La segunda característica era que son hombres que promueven el libertinaje dentro de la iglesia o dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? Esto quiere decir que mal utilizan el favor de Dios para tener que instruir a la gente de una mala manera, para que la iglesia de Dios, ¿cierto?, se desarrolle en el Evangelio, pero sin la noción del arrepentimiento. Y esto trae como consecuencia el libertinaje dentro de la iglesia. Pero también no tuvimos la oportunidad en el tema anterior de poder detenernos en el versículo 8 de este libro de San Judas, y para poder también visualizar ciertas características que aquí se nos presentan. Dice el versículo 8: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Aquí hay tres características de los falsos maestros, hermano, ¿cierto? Y la primera es que dice que estos hombres que viven, ¿cierto?, en su propio sueño, porque no viven la realidad de Cristo Jesús y su Evangelio, sino que ellos viven de acuerdo a su propia manera de pensar y de ver las cosas. No están sujetos a la autoridad de Dios. Dice que estos soñadores mancillan la carne, y esta es otra característica de los falsos maestros. La palabra mancillar significa ensuciar. ¿Y qué es lo que ensucian estas personas? Estas personas con su enseñanza ensucian al pueblo de Dios, contaminan al pueblo de Dios. Por eso que se dice mancillan la carne. Ustedes saben que nosotros, ¿cierto?, la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el templo del Espíritu Santo, hermano, el templo de Dios tiene un objetivo. El templo de Dios sirve para algo.
es una herramienta muy poderosa para que el Señor pueda llevar a cabo sus propósitos. Noten ustedes, hermanos, que en el tiempo antiguo el Señor tenía un templo terrenal, y aquel templo terrenal era donde se encontraba la presencia del Señor, donde el pecador podía ir y pedir perdón por sus pecados, y allí sus pecados le eran perdonados. Entonces, de la misma manera Dios quiere seguir haciendo esta obra de amor, de perdón, a través del templo de Dios. El templo del Señor ahora, ¿cierto? Es Él primeramente, porque el Señor mismo, al morir por nosotros, se convirtió en el mismo templo, el altar de la ofrenda, del sacrificio, y también, ¿cierto?, se convirtió en todo el ministerio de perdón que se ejercía en el templo. Por lo tanto, Jesucristo mismo es el templo hoy en día. Y ese templo maravilloso de Cristo es el que también se refleja en nosotros mismos. Por eso la palabra del Señor dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Es Dios el que quiere habitar dentro de nosotros mismos. Y cuando Dios habita dentro de nosotros, entonces lo de Dios se refleja a través de nosotros. ¿Y qué es lo santo de Dios? ¿Qué es lo que hace, cierto, que Dios tenga, cierto, esta entrega de gracia, de favor que no se agota? Es una fuente inagotable del amor y de la piedad de Él. Y es que Él, cierto, a través de nosotros transmite el amor, porque el cimiento de la santa doctrina de Dios es: de la manera que yo os he amado a ustedes, ustedes también tendrán que amarse unos a los otros. Por lo tanto, nosotros como templo de Dios irradiamos el amor de Dios. El amor de Dios brota a través de nosotros, y así el pecador nota en nosotros algo diferente. Él nota que en nosotros como personas, ¿cierto?, hay una luz de Dios que está alumbrando como una antorcha. Es una luz donde ellos pueden ver. Si nosotros somos, ¿cierto?, templo del Espíritu Santo, entonces el amor de Dios se reflejará a través de nosotros, y los pecadores en nosotros mismos hallarán una puerta de perdón, de misericordia, y una puerta para alcanzar a Dios. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, porque es grande el ministerio que Dios tiene para con nosotros como templo de su Espíritu Santo. Es por eso que la tercera característica de estos hombres es que ellos ensucian el templo de Dios, mancillan la carne, ¿cierto? Y con esto logran que nosotros como iglesia de Dios no ganemos almas, porque en vez de ser nosotros puertas abiertas a los pecadores, nos convertimos en una puerta pero cerrada. Ya no cumplimos el propósito que Dios quiera de nosotros, y nosotros estamos condenando a los pecadores, juzgándolos, ¿cierto?, excluyéndolos de la misericordia de Dios o discriminándolos por sus pecados. Somos nosotros mismos los que estamos, ¿cierto?, oponiéndonos a la voluntad de Dios. Y esto es lo que consiguen los falsos maestros con su falsa doctrina que introducen dentro del pueblo de Dios. Otra característica es que estos hombres rechazan la autoridad. La cuarta característica entonces será que rechazan la autoridad. ¿Qué autoridad rechazan? Rechazan la autoridad del Cristo. Recuerdan, hermanos, ustedes que ya en los tiempos de Jesús había muchos falsos maestros en aquel entonces que se decían ellos mismos, se atribuían el conocimiento de la palabra de Dios y decían conocer a Dios y decían, ¿cierto?, conocer las escrituras de Dios, pero en realidad no practicaban lo que en la palabra de Dios había, porque en la palabra de Dios en sí había mucho amor y había mucha entrega hacia el pecador, había perdón de pecados para el pecador, pero estos hombres no lo entendían de esta manera y por lo tanto, ¿cierto?, rechazaban
a aquellas personas. Sin embargo, siendo ellos mismos pecadores, no se daban cuenta de su pecado, pero sí, cierto, señalaban a todos aquellos que, según ellos, consideraban gente falta de características o falta de atributos buenos para presentarse delante de Dios. Pero estos hombres dice que rechazan la autoridad, y es porque recuerden, hermanos, que ellos mismos le decían al Señor Jesucristo: ¿con qué autoridad haces tú estas cosas? Porque ellos no recibían el testimonio del Señor. Recordemos, hermanos, que Jesucristo fue un hombre bueno, que nunca condenó a los pecadores, todo lo contrario, siempre los abrazó. Está el ejemplo muy importante cuando estos hombres trajeron a una mujer adúltera a presentarse delante de él, y todos con piedra, juzgándoles, condenándoles y acusando a aquella mujer para tener que matarle, porque según ellos esta mujer era digna de muerte por su pecado. Pero el Señor, cierto, lleno de palabras de sabiduría, les dice: aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y dentro de sus conciencias, todos fueron acusados, porque ni uno se halló que no tuviera pecado, porque todos eran pecadores, ¿cierto? Sin embargo, tenían la osadía de condenar y de matar a otra persona. El mismo espíritu es el que tienen estos falsos maestros de hoy en día. Siguen el mismo camino que siguen aquellos maestros de aquel entonces. Y como Jesús, cierto, en la ternura de su amor y de su perdón, recibe a los pecadores, estos hombres no podían entender por qué Jesús hacía esto. Estos hombres no entendían por qué Jesús se relacionaba de una forma tan cercana con aquella gente pecadora de aquel entonces. No entendían tampoco por qué Jesús sanaba a los enfermos, porque ellos, cierto, decían ser ellos merecedores de toda buena obra, pero la gente que ellos decían que era pecadora, para ellos no eran merecedores de las dádivas de Dios. Entonces rechazaban la autoridad de nuestro Señor Jesucristo y lo vituperaban. Calumniaban su nombre, diciendo que el Espíritu de Dios no era bueno, diciendo que el Señor Jesucristo no era enviado de Dios, y constantemente rechazaron la autoridad que tenía nuestro Señor Jesucristo, que era dada del cielo, porque en sí mismo Él era Dios. Por lo tanto, Él tenía tenía autoridad para perdonar pecados, como así para sanar enfermos, ¿cierto? Y aún acoger al más vil pecador. El Señor dice que Él vino a todas aquellas personas que estaban, ¿cierto?, perdidas, a lo vil del mundo, a la escoria del mundo, a lo que el hombre religioso de aquel tiempo no aceptaba. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una gran enseñanza para nosotros, para que nosotros sí aceptemos la autoridad de Dios, y si Él ha perdonado a todos los pecadores y está interesado en sus almas, nosotros también pongamos el interés donde está el interés del corazón de nuestro Dios. Y como habíamos visto también, producto de esto mismo, de rechazar la autoridad de Dios, estos hombres blasfeman, ¿cierto?, de las potestades superiores. O sea, blasfeman de nuestro mismo Señor Jesucristo, de nuestro mismo Dios, porque al querer ellos, ¿cierto?, ejercer la autoridad de juicio, ellos intentan ponerse en el lugar de Dios. Y esto es una blasfema contra el Espíritu Santo de Dios. Solamente Dios tiene autoridad para juzgar un día. Él hará su juicio a su debido tiempo. Pero cualquiera, ¿cierto?, que quiera asumir este rol antes de tiempo, él mismo se está queriendo, ¿cierto?, igualar a Dios o ocupar el lugar de Dios. Y este pecado es algo muy grande, es algo muy repudiable delante de Dios. Y ciertamente Dios va a juzgar
estas cosas un día. Acá lo exponemos y lo dejamos muy presente y hacemos énfasis en estos detalles, en estas características que tienen los falsos maestros, porque el pueblo de Dios no tiene que seguir estas mismas conductas de estos hombres, ¿cierto?, impíos. El pueblo de Dios no tiene que caer en la misma, ¿cierto?, intención que tienen estos hombres, sino que el pueblo de Dios tiene que ser un pueblo amoroso, bondadoso, piadoso, amplio en perdonar, con el corazón del Señor. Si en nuestro corazón no están estos atributos, ¿cierto?, que caracterizan a los hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar a Dios para que el Señor nos enseñe a pensar como piensa Él, a ver con los ojos de Él. Solamente de esa manera nosotros estaremos haciendo la voluntad de Él, lo que a Él le agrada. Bien, entonces la quinta característica sería que estos hombres blasfeman de las cosas que no conocen. Por eso es que vimos en el versículo 9 el gran ejemplo que nos ponía el apóstol, ¿cierto?, de cómo nuestro Señor, aún todavía reservado para el juicio a Satanás y sus ángeles, ¿cierto?, cuánto más nos dará a nosotros, ¿cierto?, la posibilidad de que nosotros vivamos en esta vida y que aceptemos al Señor. Si bien es cierto, Satanás y sus ángeles están desde ya, cierto, preparados para la sentencia, pero el Señor no los ha destruido todavía, sino que los ha preservado para el día del juicio. Y nosotros, que estamos en esta tierra, aún tenemos la oportunidad de salvación. El Señor aún nos da vida todavía para que nosotros nos volvamos a Dios, para que le aceptemos a Él, le conozcamos y caminemos en la senda de Él. Bueno, hermanos, en este versículo hablamos cosas muy grandes en el mensaje anterior, y uno de mis compromisos fue que yo les iba a decir dónde estaba, ¿cierto?, la parte donde fue sepultado Moisés y cómo el Señor mismo sepultó a este varón allí en el lugar donde murió, para posteriormente, ¿cierto?, como acá nos revela el apóstol Judas, el Señor mismo le resucitó para llevárselo con él al cielo. Esta historia ustedes la van a encontrar en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 34, al final del libro. De esto mismo nosotros tenemos prueba cuando nuestro Señor Jesucristo se transfigura en su imagen humana, ¿cierto? Se convierte en cuerpo celestial por un momento, estando junto a 3 de sus discípulos, y allí aparecen Moisés y Elías, y al igual que él, ¿cierto?, en cuerpo celestial. Y esto nos da la prueba, nos da fe de que estos dos hombres ya estaban en el cielo, en el paraíso celestial, y de allá Dios los llamó para que vinieran, ¿cierto?, a hablar con nuestro Señor. La palabra del Señor no nos dice en detalle cuál fue el diálogo, pero sí nos dice que hablaban acerca de la muerte de Jesús, de lo que al Señor le iba a tocar padecer allí en el madero de la cruz. Esta historia también ustedes la pueden encontrar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, dentro del verso 28 y el 36. Allí también está la respuesta de esto. Bien, dicho esto, entonces vamos a continuar con nuestra lectura y seguiremos examinando estos versículos. Y bueno, en el versículo 11 también el apóstol Judas nos viene a presentar que hay también, ¿cierto?, una sentencia. Hay un castigo que está predeterminado para estos falsos maestros, ¿cierto?, estos falsos profetas, que realmente por causa de sus obras obtendrán la justa paga de sus pecados. Y bueno, el versículo 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré.
Bueno, y aquí entonces el apóstol los pone 3 ejemplos, hermanos. 3 ejemplos, estimadas hermanas, donde nosotros podemos ver cómo, ¿cierto?, estos profetas se desviaron y cuál será también el desenlace de ellos, porque en estos 3 ejemplos que el Señor nos pone en su palabra, ¿cierto?, nos da un claro vistazo de dónde van a parar, ¿cierto?, estos falsos maestros cuando se levantan delante de Dios, hermanos. Tengamos en cuenta que ellos se están rebelando en contra de la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no se están levantando contra un hombre ni contra una mujer, sino que se levantan contra el propio Dios y su ministerio. Y esto es algo muy grave. Es por eso que el versículo 11 al comenzar dice: ay de ellos. Y yo no sé, hermanos, si ustedes han visto en otros lugares de la Biblia, ¿cierto?, esta expresión. Cuando la palabra de Dios nos demuestra un ay, quiere decir, hermano, que esto es una sentencia gravísima. Es un juicio terrible, un castigo terrible que viene, que está preparado, ¿cierto?, para estas personas a los cuales alude esta parte de la Biblia, que son los falsos maestros. Entonces dice: ay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y muy rápidamente vamos a ver entonces por qué dice que estos hombres siguieron el camino de Caín. Bueno, hermanos, estas historias que nos relata aquí la palabra de Dios, es importante que ustedes las lean a profundidad, ¿cierto?, con tranquilidad, y que puedan examinarlas para poder tener una visión más amplia de por qué el apóstol aquí está dando estos ejemplos. Pero la historia de Caín ustedes la van a encontrar en el Génesis, ¿cierto?, en el capítulo 4 ustedes van a encontrar el desenlace de esta historia. Y muy rápidamente vamos a comentar aquí. Ustedes saben, ¿cierto?, yo sé que todos tienen la noción de que Adán y Eva tuvieron 2 hijos, el uno Caín y el segundo Abel, ¿cierto? Ambos eran hombres, ¿cierto?, que estaban delante de la presencia de Dios, y la palabra de Dios también nos relata que ambos, ¿cierto?, servían a Dios, ambos le daban su ofrenda al Señor, se presentaban delante de Dios, ¿cierto?, para demostrarle al Señor, ¿cierto?, las obras que ellos podían conseguir de sus manos. Uno era pastor de ovejas y el otro cultivaba la tierra, pero dice la palabra de Dios que Abel se presentó con una mejor ofrenda delante del Señor, y esto es por causa de que Abel tenía un corazón apto para servirle a Dios. Abel era realmente un hombre que amaba a Dios y tuvo testimonio por sus actos de ser un hombre justo. Fue hallado justo delante de Dios, y por ende Dios lo miró con mucho agrado a este hombre. No así a Caín, hermanos, que no amaba a Dios, por tanto no le ofreció a Dios, ¿cierto?, algo que realmente Dios se merecía. Bueno, aquí nosotros podemos ver la diferencia entre 2 personas, hermanos, como vemos hoy en día la diferencia entre un tipo de cristiano y entre otro tipo, que es el que no tiene realmente el amor de Dios en su corazón. La verdad, hermanos, es que en Caín había sido plantada la semilla del mal. Ustedes saben que el diablo es el que planta la semilla del mal, y realmente el diablo logra plantar su semilla, hermano, en los corazones donde la palabra de Dios no tiene cabida, los corazones que no existe el amor de Dios. Es ahí donde el diablo encuentra un terreno fértil para plantar su semilla del mal, hermano, y tener que desviar a la gente. Esto es lo que pasa con estos falsos maestros, que en sus corazones, hermano, está arraigado la tendencia al mal, hermanos, al camino de Satanás. Es por eso que desvían al pueblo de Dios y conducen al pueblo de Dios también por caminos impetuosos, donde, cierto, nada bueno se ha de encontrar al final. Y bueno, la historia, el desenlace de la historia ustedes lo conocen, ¿cierto? La palabra de Dios nos dice que este Caín, ¿cierto?, tuvo envidia de su hermano. Yo muy rápidamente quiero compartir con ustedes para que vayamos a la carta del apóstol San Juan, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 3 y en el versículo 12, vamos a encontrar lo siguiente. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ver, hermano, pueden ver ustedes cómo este hombre, ¿cierto?,
al darse cuenta de su propia maldad y ver que su hermano realmente era un hombre justo, tuvo celos, tuvo envidia en su corazón para con él, y no encontró mejor manera, hermano, de tener que deshacerse de este sentimiento maligno que sentía, que tener que matar a su hermano. Bueno, hermano, yo tengo que decirles que hoy en día el mismo sentimiento es el que existe dentro de los corazones de estos falsos maestros, hermano. Estos falsos maestros, como la semilla del mal está plantada en su corazón y no tienen piedad ni amor para con las almas pecadoras, hermano, estos tampoco pueden soportar que hayan hijos de Dios dentro de las congregaciones, dentro de la iglesia, que realmente amen a Dios y que hagan su voluntad. No pueden soportar que hayan hombres, ciertos justos, que busquen agradar a Dios, hermano, que transmitan el amor de Dios. Para ellos esto no es tolerable, hermano, porque dentro de sus corazones hay una semilla que los priva, cierto, de tener que demostrar los sentimientos de Dios hacia las personas. Entonces se levantan también contra los hijos de Dios, hermano. Esta es una característica muy que se repite muchas veces dentro de la palabra de Dios. Ustedes lo van a encontrar, hermano. Hay dos tipos de personas. Hay personas que no aman a Dios y personas que sí le aman a Dios, y el que no tiene a Dios en el corazón siempre, hermano, se levanta contra el que es un verdadero hijo de Dios. Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que ver que aquí el desenlace de esta historia es muy terrible, porque luego que Caín, cierto, se ve que el mal estaba en su corazón y estaba un corazón podrido, hermano, Dios lo desterra, cierto, Dios lo saca del lugar donde él tenía plantado a su descendencia, digamos, cierto, a la familia de Adán y Eva, y lo saca de esta tierra, hermano, porque este hombre estaba contaminado, su corazón estaba tendenciero al mal, y era como que no tenía vuelta atrás. Entonces Dios lo desterra, hermano, lo echa, cierto, a caminar por el mundo, pero sin tener que seguir sirviéndole al Señor. Y vemos que después la Biblia nos relata cómo la descendencia de este hombre continúa por el mismo camino, hermano. Ellos nunca buscaron a Dios, sino que siempre se apartaron del verdadero Dios, porque en sus corazones no había cabida sino que nada más para realizar el mal. Que el Señor nos ayude y nos bendiga, porque de la misma manera, hermano, Dios desterra a estos falsos maestros de la presencia de Él, porque no son aptos para servirle a Dios. Entonces estos hombres empiezan a actuar, a seguir su propio camino, pero ya no siendo avalados por Dios, ya no siendo bendecidos por Dios, hermano. Por eso que el mensaje de Dios ya no está en sus bocas, ya no está en sus corazones, porque Dios los desecha de delante de su presencia. Entonces, hermano, otra característica que podríamos decir que encontramos aquí también es que estos hombres tienen la semilla del mal plantada en su corazón. Volvamos entonces a nuestro texto central y volvemos a Judas y al versículo 11. Entonces, como hemos dicho, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Bueno, hermano, y aquí también la palabra del Señor nos presenta otro ejemplo, y nos presenta como ejemplo a un profeta del Antiguo Testamento, que era el profeta Balaam. Era un profeta que realmente, hermano, no era un profeta del pueblo de Dios, pero a quien también el Señor le hablaba. La historia del profeta Balaam y cuando se relaciona con el pueblo de Dios, ustedes la van a encontrar en el libro de los Números, en el capítulo 22. Es importante, hermano, que sigan estos capítulos que están en este libro, que puedan leer esta historia también a profundidad, para que puedan tener una visión amplia de qué es lo que pasó con este hombre, el cual Dios también le mandó, cierto, a llevar a cabo una misión de tener que hablar a un rey en la antigüedad. Y bueno, hermanos, yo tengo que, cierto, resumir esta historia, y yo les puedo decir que este profeta fue contratado por un rey de la antigüedad, de un pueblo que eran los moabitas, hermano, y fue contratado, cierto, por dinero. Y este hombre era un
una especie de adivino, hermano. Era un profeta que trabajaba con diversos espíritus, pero también, hermanos, el Señor también les hablaba, para que ustedes vean, hermanos, que también los falsos maestros, falsos profetas, ¿cierto? Son capaces de trabajar de diferentes maneras, pero el Señor también hace su voluntad cuando tiene que hablar su palabra. El Señor también lo hace, hermano, independiente de la condición del profeta. Cuando Él tiene que hablar, Él lo hace. Dios es grande en sus caminos. Hay cosas que nosotros a veces no podemos entender, pero así es como actúa el Señor, hermano, porque Él siempre tiene propósitos. Y bueno, la palabra de Dios no va a dar a luz. Miren, por ejemplo, les voy a compartir en el libro de Deuteronomio. Vamos al Deuteronomio en el capítulo 23. Deuteronomio 23 y en el versículo 4. Y aquí la palabra de Dios nos dice, miren, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Bueno, hermano, y aquí entonces nos muestra la palabra del Señor, ¿cierto? La historia dice que el pueblo de Israel había salido de Egipto, hermano, y estaba caminando por la tierra, estaba empezando a entrar a la tierra donde realmente el Señor le quería dar heredad a este pueblo. Y había un pueblo, ¿cierto? Los moabitas, hermanos, eran un pueblo que era un pueblo que era familia del pueblo de Israel, porque estos eran descendientes de Moab, y Moab era uno de los hijos de Lot, hermano. Entonces estos moabitas eran, en resumidas cuentas, eran primos del pueblo de Israel. Y estos hombres, hermano, esta nación que se había formado posteriormente a esta época, en vez de salir a recibir, ¿cierto?, a sus primos, a su pueblo hermano de Israel, y tener que darle pan o agua, ¿cierto?, porque como ellos venían por ese largo trayecto en el desierto, ellos no lo hicieron así, sino que el rey de este pueblo, que en aquel entonces se llamaba Balac, tuvo mucho temor de este pueblo, hermano, porque pensó que el pueblo de Israel iba a hacer guerra contra ellos, ¿cierto? Y inmediatamente su corazón se cerró a tener que recibir a sus hermanos. Y esto también fue condenable de parte de Dios. Cuando el rey Balac vio que venía este pueblo, ¿cierto?, lo pensó inmediatamente en tener que maldecir a este pueblo, tener que echarle alguna especie de maldición para que este pueblo fuera turbado, ¿cierto? Y para esto dice la palabra de Dios que contrató a Balaam, que era un profeta, hermano, de Mesopotamia, de una nación lejana, que realmente eran, ¿cierto?, pueblos paganos, hermano, que servían y adoraban, ¿cierto?, a dioses extraños, ¿cierto? En sí, lo que había en sus religiones era la adoración a los demonios, hermano. Había muchos adivinos, magos, astrólogos en estas naciones, hermano, y contrataron a este Balaam, dice la palabra del Señor, para poder tener que maldecir al pueblo de Dios. Pero bueno, la palabra del Señor nos dice que también que este hombre fue y consultó a Jehová, porque Jehová era el Dios de los israelitas, pues, hermano, y consultó a Jehová qué le decía para ver si es que él podía hallar alguna especie de maldición, ¿cierto?, sobre este pueblo. Pero la verdad es que Dios le dijo: a mi pueblo no me lo vas a maldecir, todo lo contrario, me lo vas a bendecir. Y aquí, hermanos, se cumple la palabra del Señor, porque el Señor dice, hermanos, que Él bendecirá a quien bendiga a su pueblo, y Él va a maldecir a quien quiera maldecir a su pueblo. Por eso la palabra del Señor dice que mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Y esto es lo que pasa, hermano, cuando nosotros somos hijos de Dios y la mano de Dios está sobre nosotros.
para defendernos, para ayudarnos, hermanos, aunque haya gente o Satanás se quiera levantar contra nosotros, hermanos, y enviarnos alguna clase de mal, alguna clase, hermano, de algo malo, ¿cierto?, que quiera venir sobre nosotros. Nosotros estamos protegidos por la bendición de nuestro Dios, hermano. Esto es grande porque Dios hace una diferencia con nosotros y Él nos ama y nosotros estamos guardados bajo, ¿cierto?, las alas de Él, hermano. Por tanto, no hemos de temer, hermano, si alguien quiere traer maldición sobre nosotros o quiere traer algún tipo de mal. Esto fue lo que el pueblo de Israel vivió aquel entonces. Pero sabe, hermano, que a pesar de que Dios le dijo a este profeta: no me vas a maldecir a mi pueblo, sino que me lo vas a bendecir, este hombre ciertamente cumplió lo que Dios le dijo, pero en su corazón, hermano, había algo que lo llevó a cometer error. Y lo que había aquí, hermano, era realmente era la tendencia a tener que adquirir dinero. Y esto, hermano, es otra característica de los falsos maestros, hermano, que estos hombres obedecen a Dios, o no sé si obedecen, pero realmente sirven a Dios, hermano, por causa del dinero, o aparentan servir a Dios por causa del dinero. Estos hombres no están dentro de la obra de Dios o de las congregaciones porque ellos amen a Dios o a las almas, hermano. Estos hombres están porque tienen una ansia de dinero terrible en su corazón, hermano. Es por eso que ustedes pueden ver hoy en día cuántos ministros hay hoy en día, hermano. Hombres que predican, hombres que lideran iglesias, pastorean iglesias, hombres que son misioneros, hombres que tienen alabanza, hermano, que están dedicados a la alabanza dentro de la iglesia, y una multitud de ministerios que se han inventado, pero todos sirviéndole, hermano, a Dios por dinero y por lucro. Hasta hay profetas hoy en día, hermano, que están imponiendo las manos sobre los enfermos y cobrando dinero, hermano, lucrando con el evangelio de Dios, ¿cierto?, sacando provecho, sacando partido de las almas que no conocen la palabra de Dios, hermano. Y esto es grave, hermano, es gravísimo esto. Es por eso que estos hombres hay una condenación muy grande preparada para ellos. Y la enseñanza para nosotros es ahora, hermanos, que jamás nunca cobremos un solo peso si hacemos algo por la causa de Dios, hermano. Nosotros no tenemos por qué cobrar, hermano, por hacer la voluntad de Dios. Nunca hagamos tal nosotros de recibir ofrenda alguna, hermano, de parte de una persona por haber nosotros impuesto las manos sobre los enfermos, por haber predicado la palabra, por haber visitado a un enfermo, sea lo que hayamos hecho en el evangelio del Señor. Jamás recibamos, hermano, nosotros dinero a cambio, porque de esto el Señor no se agrada. Solamente de esta manera nosotros podremos tener nuestro corazón limpio, hermano, y no desviarnos realmente de lo que el Señor nos ha enseñado, porque Él nos ha enseñado, hermano, a retribuir el amor que Él nos ha dado. Nosotros tenemos que repartir también de ese amor a los demás, pero sin cobrar nada a cambio, así como Él no nos ha cobrado nada a nosotros por causa de la salvación y el precio que Él pagó para con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor y su gracia, que es para siempre y es la que a nosotros nos da la salvación. Entonces, hermano, vemos entonces que este profeta va en contra de la voluntad de Dios, porque Dios le dice: no me maldecirás al pueblo, pero este hombre insiste en tener que ir y reunirse con este rey Balac, hermano, insistiendo a ver si existía la posibilidad de poder hacer alguna maldición al pueblo de Dios. Y miren, vamos a ir ahora al libro de para que ustedes vean, hermanos, que hay una sentencia para todos estos hombres. Vamos a ir al libro de Nehemías, en el capítulo 13 y en el versículo 2. Y dice así: por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. ¿Se dan cuenta, hermanos, que este profeta trabajaba a cambio del dinero? Lo mismo, hermano, hacen los falsos maestros hoy en día, hermano. Estos falsos maestros buscan el tener que obtener dinero dentro de la obra de Dios. Vamos también a ir al libro de Josué. Vamos entonces al libro de
Josué en el capítulo 13. Vamos al capítulo 13 en el versículo 22. Y dice: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Hermanos, ven que posteriormente, bueno, la palabra de Dios nos está diciendo que este hombre, este profeta, era un adivino, hermano, trabajaba con diversos espíritus. Entonces nos dice también la palabra de Dios que el pueblo de Israel, los hijos de Israel más adelante, hermano, mataron a este profeta, ¿cierto? O sea, la sentencia que se vino sobre él, hermano, estaba ya preparada de antemano, y fue así su término, ¿cierto? Así concluyó la vida de este falso profeta por causa de no bendecir al pueblo de Dios, sino que traer maldición sobre el pueblo, hermano. Y bueno, la palabra de Dios también, bueno, es una historia muy linda, hermano. Nos dice que este profeta iba al camino, ¿cierto?, a maldecir al pueblo de Dios, pero el asna en la que él montaba se retuvo en el camino, porque la palabra de Dios dice que el príncipe del ejército de Jehová nuevamente se vuelve a aparecer en el camino y impide el paso del asna, hermano. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, nuestro gran príncipe que está de parte de nosotros, los hijos de su pueblo, nuevamente se aparece para defender a su pueblo, hermano, con la espada esa envainada, ¿cierto?, como el principado del ejército de Dios, hermano. Y el asna ve entonces a nuestro Señor, y el asna no puede seguir caminando. Y la historia nos dice que este profeta Balaam se enojó contra el asna y azotó al asna 3 veces, hermano. Y realmente la palabra de Dios nos dice que milagrosamente Dios le da voz a este animal, y este animal empieza a hablar, hermano, y empieza, ¿cierto?, a reprender al profeta. Miren, esto lo vamos a encontrar también nosotros en el libro de Segunda de Pedro, hermano, la segunda carta del apóstol Pedro. Y vamos al capítulo 2 en el versículo 15, y vemos nosotros cómo el asna, hermano, hizo hablar al Señor a este animal y reprendió a este profeta. Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ven, hermano, estos falsos profetas aman el premio de la maldad, estos falsos maestros. Y dice: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Hermano, estos hombres con el ansia de dinero entran en una locura, hermano. Empiezan a desvariar en sus caminos, hermano, porque lo que los motiva ya no es, hermano, el amor hacia las almas de Dios. Lo que los motiva en su corazón es la ansia de dinero, hermano. Todos estos hombres están vendidos al dinero, hermano. Esta es una característica de los falsos maestros, hermano. Todos ellos trabajan en el evangelio, aparentan, hermanos, ser hombres piadosos que buscan a Dios, pero en realidad, hermanos, están siguiendo el dinero. Bueno, hermano, Dios le impidió a Balaam tener que maldecir al pueblo de Dios, pero este Balaam se encontró otra forma de traer desgracia sobre el pueblo de Dios, y eso nosotros lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, hermano, capítulo 2 y en el versículo 14, y dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Vean, hermanos, que esto de servir a Dios por interés del dinero es una falsa doctrina. Aquí tienen una falsa doctrina, hermano, donde ustedes van a poder distinguir si un hombre anda sirviendo a Dios por causa del dinero. Esto, hermano, es un falso maestro. Esta es una característica de un falso maestro. A Dios no se le sirve por intereses económicos, no se le sirve por tener que sacar provecho económico, hermano. Se le sirve por amor a Dios, y Él es el que le provee, hermano, a las personas que quieren servirle a Él. Él es el que le provee todas las cosas, hermano. Él bendice el trabajo de nuestras manos, Él nos provee todo lo que necesitamos, lo necesario para que le sirvamos a Él, hermano. Pero no es necesario que nosotros traigamos del evangelio a intereses económicos para nosotros, hermano. Esto es una falsa doctrina, y por lo tanto el Señor aquí lo deja muy claro. Dice: Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Este hombre, hermano, no pudo llevar a cabo la maldición
que el rey le pedía, pero sin embargo después aconseja al rey y le dice, manda a mujeres a que vayan al pueblo de Israel y se mezclen con la gente del pueblo de Israel, ¿cierto? Y las mujeres, hermanos, de este pueblo, de los moabitas, eran mujeres obviamente extranjeras, tenían un dios extranjero. Ellos servían a dioses extranjeros, a dioses paganos. Ellos vivían en la adoración a los demonios, hermano. Entonces, con hacer esto, lograron hacer que el pueblo se desviara de Dios, hermano. Empezaron a ensuciar el pueblo, a contaminar el pueblo. Entonces se dan cuenta como este falso profeta, este falso maestro, nuevamente, hermano, intentó desviar al pueblo de Dios. Es por eso que Dios nos advierte tanto en su palabra, hermano, que nos cuidemos de estos falsos maestros, estos falsos profetas. Y por último, vamos a volver al texto nuevamente para ver el último ejemplo que el Señor nos pone aquí en este versículo, y ya con esto vamos a terminar. Entonces, hermanos, dice, entonces, leemos de nuevo, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Y bueno, hermano, la historia de Coré ustedes la van a encontrar en el libro de los Números, en el capítulo 16, y van a encontrar un mensaje que se llama la rebelión de Coré, hermano. ¿Qué es lo que fue que hizo este hombre, Coré? ¿Qué es lo que fue que hizo, hermano, delante de Dios? Bueno, la historia nos dice que este hombre, hermano, intentó quitarle el sacerdocio a Aarón y Moisés, los hombres a quien Dios había elegido, hermano, para que libertaran a su pueblo, para que guiaran al pueblo de Dios y para que enseñaran la justicia al pueblo de Dios. Este Coré con otros hombres más, hermano, intentaron, cierto, tener que quitarle la posición a los hombres que Dios había elegido. Y noten ustedes, hermanos, que esto también es una característica que se ve mucho en los falsos maestros, hermano. Los falsos maestros siempre intentan tomar las posiciones dentro de las congregaciones, hermano. Siempre se levantan contra los hombres que Dios ha levantado, hermano, para guiar al pueblo. Siempre los falsos maestros se están levantando en contra de los líderes de las iglesias. Siempre están intentando quitar, hermano, la posición de liderazgo dentro de la iglesia. Por eso que hoy en día usted ve a tantos pastores liderando las iglesias que son falsos maestros. Gentes que nunca Dios ha puesto como pastores, usted los ve hoy en día liderando las iglesias. Usted hoy en día ve grandes misioneros, hermanos, que tienen opulencia y tienen nombre de ser misioneros, tienen nombre de ser apóstoles, tienen nombre de ser grandes predicadores, hermanos, pero no son enviados de parte de Dios, porque estos hombres ansían, hermanos, los cargos dentro de las congregaciones, dentro del pueblo de Dios. Ansían las posiciones, hermanos, porque necesitan llegar a ciertas posiciones para, desde esas posiciones, hermanos, empezar a exprimir al pueblo de Dios, empezar a sacarles dinero al pueblo de Dios, hermanos, a tener que ellos, ¿cierto?, guiar de forma humana al pueblo de Dios. Esto es lo que hacen los falsos maestros, hermano. Y bueno, este hombre, Coré, hermano, realmente fue muy grave lo que le aconteció, porque la palabra de Dios dice que Moisés oró a Dios para que Dios hiciera la justicia entre los que se levantaban contra él, ¿cierto?, y entre él. Y Dios realmente, hermano, obviamente que respaldó a Moisés. Y la palabra de Dios dice que la tierra se abrió y se tragó a todo esto, a este hombre con su familia y todas sus cosas, hermano, y fueron sepultados vivos prácticamente, hermano. Entonces, por eso la palabra de Dios nos dice aquí que hay de ellos, hermano, porque el juicio que viene para estos falsos maestros es realmente terrible, hermano. El castigo que viene en el día del juicio para los falsos maestros es muy grave, hermano. Y nosotros nos preguntamos por qué Dios va a ser tan severo con estas personas. Bueno, y la verdad, hermano, es que no es por otro motivo más de que un falso maestro, él ha querido ser maestro, aunque Dios no lo ha enviado como maestro, pero él ha querido ser maestro del pueblo de Dios. Y el ser maestro del pueblo de Dios conlleva una responsabilidad muy grande, hermano. Y esa responsabilidad es que usted
tiene que realmente hablar la palabra de Dios, porque si usted no habla la santa doctrina de Dios, usted va a desviar al pueblo de Dios y usted va a ser responsable de que muchas almas que eran para salvación, almas que eran para Dios, hayan sido desviadas del camino, hermano. Es por eso que nosotros hemos venido desde el principio que empezamos este mensaje. Hemos hecho hincapié en el cimiento de la doctrina de Dios, hermano, porque el cimiento de la doctrina de Dios es que nos amemos los unos a los otros. Y todos los hombres que sacan al pueblo de Dios de este cimiento, que lo distraen, que lo llevan por otros caminos, hermano, lo que están haciendo, están poniendo en riesgo la salvación de las almas de Dios. Dios quiere que sus almas, sus ovejas, transmitan el mensaje de amor que Él les ha dado. Y si los falsos maestros logran desviar de esta verdad al pueblo de Dios, entonces estos hombres van a ser responsables, hermano, de muchas almas, hermano. Es por eso que Dios es tan severo, hermano. Estos hombres no van a tener que responder solamente por sus propias vidas, hermano. Estos hombres van a tener que responder por cada una de aquellas almas que desviaron, hermano. Por eso es tan importante que un predicador enseñe, pero enseñe conforme a la palabra de Dios. Es importante que el predicador tenga claro que tiene que guiar a las almas, hermano, al camino de la justicia y la verdad, a transmitir el amor de Dios, hermano, para que las almas de Dios ganen a otras almas y no se transformen en barreras, hermanos, para que Dios pueda llevar su obra a cabo, que no se transformen en obstáculos las almas de Dios para que Dios pueda construir su iglesia, hermano. No nos desviemos de este cimiento, no nos desviemos de la santa doctrina de Dios, hermano, porque hoy en día han salido muchos hombres por el mundo, hermano, los hay en todas partes, estamos llenos, completamente llenos de falsos maestros, hermano, dentro del pueblo de Dios. Los hay de todo tipo, hermano, y los hay en todos los ministerios, hermano. Y están desviando las almas de Dios, hermano. Están desviando las almas de Dios a servir a Dios por lucro, hermano. A servir a Dios por la búsqueda de la prosperidad, hermano. A servir a Dios, hermano, con la intención de condenar al pecador, hermano, de cerrarle la puerta al pecador. Los hay de distintos tipos, hermano. No es necesario que un hombre tenga todas estas características que hemos mencionado para ser un falso maestro. Tan solo basta, hermano, que aplique en una sola de estas características, hermano, para caer en el error, para convertirse, ¿cierto?, en un hombre que está desviando al pueblo de Dios a la verdad. Que el Señor nos ayude, nos bendiga, hermano. Deseo que ustedes puedan adentrarse con más profundidad en la tranquilidad de su hogar y estudiar estas 3 historias que le hemos mencionado aquí, hermano, porque estas son las consecuencias que vienen para los falsos maestros, hermano. El juicio de Dios ya está deparado. Seguiremos estudiando este mensaje entonces y nos quedaremos aquí para poder continuar aprendiendo de las grandezas de nuestro Señor. Bendito sea nuestro Dios que nos da la revelación para que nosotros ahora, hermanos, caminemos y andemos en luz atentamente, ¿cierto?, distinguiendo entre quién es un verdadero maestro y también quién es un falso maestro. Que el Señor les bendiga.